Estamos en una serie muy emocionante y para mí ha sido, de verdad, ha sido retador, demasiado retador lo que hemos estado aprendiendo. La semana pasada siento que lo vimos muy rápido y no hablamos de muchas cosas profundas. Esta semana empecé a leer un montón de cosas y mientras estaba leyendo decía, qué increíble que nosotros no le prestemos tanta atención a este tema. Qué increíble que aunque creamos que existe, que es real, el Espíritu Santo es algo que somos demasiado negligentes de participar, de invitar, de dejar que transforme nuestras vidas. Y me puse a pensar en Zoé y dije, pucha, nosotros en Zoé deberíamos de hablar más de esto, deberíamos de comunicar más de esto. Si todos los de Zoé prestaran atención a esto que vamos a hablar y lo hicieran más parte de su vida sería otra cosa, diferente, tendrían gozo, tendrían entendimiento, propósito, entenderían, podrían tomar decisiones sabias. Hace 6 años más o menos, tratemos de no salir, porfa, estamos a cada rato a veces levantándonos, saliendo, tratemos de estar en la charla, por favor. Es un ratito que vamos a dedicarle a Dios, a aprender y escuchar lo que quiere hablarnos. Hace 6 años fui a Chicago con un grupo de gente y fuimos a una conferencia y pasaron varas increíbles. Y la conferencia era una conferencia de Dios, íbamos a ir, pagamos un tiquete, pagamos una conferencia y fuimos a Chicago obviamente a pasear, a conocer, pero nuestro propósito era aprender más de Dios y antojarnos más y aprender para poder enseñar a otros. Y me acuerdo que, bueno, pasaron muchas cosas, yo les he contado una de las historias, pero una vez estábamos, queríamos ir a una universidad donde yo quería ir a estudiar y literalmente no sabíamos nada de cómo llegar. Y nosotros éramos, no todos quisieron ir, solo los que estaban interesados en estudiar Biblia y así, entonces fuimos, éramos como 4 o 5 de 12 que éramos, o 16, no me acuerdo, éramos bastantes ticos en Chicago, pero éramos como 4 o 6 que estábamos interesados, entonces queríamos ir a visitar la universidad, algunos preferían quedarse en Chicago dando vueltas y nosotros no sabíamos cómo llegar. Y me acuerdo que nosotros hicimos un experimento, empezamos a decir, Señor, empezamos a orar, preguntémosle a Dios que nos ayude, que nos enseñe, que nos guíe, que nos, ¿verdad? Dependamos de Él. Y me acuerdo que ya sabíamos cuál tren agarrar y en eso no sabíamos en qué parada bajarnos, no sabíamos nada. En eso nos pusimos a orar y le pedimos a Dios que nos ayudara, nos sentamos y una persona nos empieza a hablar y nos dice, ¿para dónde van? Y nosotros vamos para tal lugar, para la Universidad Wheaton College se llama. Y nos dice el mae, ma, yo estudié ahí, yo les puedo decir en cuál parada se bajan, ¿verdad? Entonces mientras nos bajamos, digamos como todos impactados, wow, qué raro, Dios acaba de contestar nuestra oración. Después empezamos a caminar en el campus y en eso nos reconocieron, obviamente, en Chicago casi en esa parte y especialmente en esa universidad no se ven mucho latino y entonces nos detectaron y obviamente nos invitaron al lugar a representarnos un poquito de la universidad y nos dijeron, tiene que ir a tal clase, tiene que ir a la clase de este profesor, es de las clases más chivas y es una universidad más grande que la UCR, no sé si han ido de la UCR. Y en eso nosotros, pucha, qué difícil, ¿cómo vamos a llegar a esa clase? La clase es la no sé qué, número tal, y la gente no había nadie, había un recreo donde pasaba la gente, y en eso nosotros empezamos a orar y le preguntamos a Dios, Señor, por favor, ayúdanos, queremos ir a esta clase demasiado. Y me acuerdo que suena el timbre, pasa una gente, y en eso vamos nosotros, hablando en español, y se acerca una vieja gringa, pero así, no puede ser más gringa, esas que son ya blancas, que se les ve las venas y todo, transparentes, macha, 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 y nos empieza a hablar en español como tica. Y nos empieza a decir, ¿ustedes dónde son? Nosotros de Costa Rica. Me dice, ¿en serio? Yo también. Así, mis papás son misioneros en Costa Rica. Y entonces, ¿y para dónde van? Nosotros que estamos demasiado, andamos dando vueltas, estamos buscando una clase, la clase es tal. ¿En serio? Yo voy para esa clase, vamos. Y era así como,
nos volvíamos a ver a nosotros porque no podíamos creer que lo que estábamos orando, que lo que estaba pasando en ese momento era realmente Dios guiándonos, enseñándonos que Él estaba teniendo cuidado. Bueno, en la clase fuimos increíble y fue una experiencia muy tuanes. Y cada día en Chicago aprendimos demasiado acerca de la dependencia de nosotros en el Espíritu Santo, en el poder de Dios, en Dios mismo. Y cuando nosotros experimentamos eso, nos confrontó muchísimo porque pasamos pensando, pucha, en Chepe nosotros vivimos y literalmente nos dedicamos solamente a vivir nuestra vida y no consultar, no preguntar, no depender, no buscar su guía. Y veríamos este tipo de cosas como algo más normal en nuestras vidas si tenemos conciencia de que esto es algo real y verdadero. Y esto es la serie que hemos empezado, se llama Su Espíritu, y vamos a aprender acerca del Espíritu Santo. Algunos ven al Espíritu Santo como una fuerza mística. Otros entienden al Espíritu Santo como un poder ahí que está disponible de Dios solamente, pero es algo, una fuerza donde nos capacita y nos ayuda en ciertos momentos. Los testigos de Jehová, ¿quiénes de los que están aquí han escuchado de los testigos de Jehová? Levanten la mano, nada más para saber si saben o han escuchado. A veces la muchacha de mi casa ella entra a las 9, 8:30 de la mañana todos los días. Y cuando yo estoy ahí, a veces entra corriendo y cierra la puerta. Y yo, Lucía, ¿qué le pasó? Y me dice, es que vienen unos atalayas. Los atalayas son los testigos de Jehová, ¿verdad? Y de hecho uno los ve demasiado, ¿verdad? Que andan en la calle, andan con sombrillas, andan predicando. Esos son los testigos de Jehová. Obviamente creo que si les preguntara aquí qué creen ellos, creo que ustedes no sabrían qué creen. Los testigos de Jehová, hay muchas cosas que creen diferente a nosotros y que creemos, yo creo personalmente, de hecho está catalogado como una secta. ¿Por qué? Porque no cree en cosas esenciales que la Biblia enseña, que Jesús es Dios. También una de las cosas que los testigos de Jehová enseñan es que el Espíritu Santo no es Dios, que el Espíritu Santo es una fuerza ahí, X, de Dios disponible para nosotros, que creemos. Pero la Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios. Hay un versículo primero. Dice en Hechos 5, 3 al 4, dice, esto es cuando los apóstoles, o sea, Jesús había ascendido, la iglesia empezó a funcionar, a iniciarse y pasaban cosas. Y en esas cosas que pasaban eran que todos repartían las cosas entre ellos y no había ningún necesitado. La iglesia era demasiado solidaria. La iglesia vivía en amor. La iglesia tenían, o sea, cosas increíbles que no experimentamos nosotros ahorita. Y en este momento resulta que unos vendieron una propiedad y dijeron un precio diferente al que lo habían vendido. Entonces, esto es básicamente el contexto. Ananías le reclamó a Pedro. Ananías le reclamó Pedro. Pedro era el apóstol. Ananías que había dicho otro precio. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mientas al Espíritu Santo? Yo no le miento a un objeto, no le miento a una fuerza, le miento a una persona, ¿verdad? Obviamente. Entonces, el Espíritu Santo es una persona. Para que le mientas al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste, ¿acaso no era tuyo? ¿No era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, no estaba el dinero en tu poder. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? El man acababa de mentir al Espíritu Santo. Y dice, no has mentido a los hombres, sino que le has mentido a Dios. O sea, la Biblia nos enseña el Espíritu Santo es Dios. De hecho, vemos en el puro principio, dice en Génesis 1, 1 al 12, Dios en el principio, o sea, Dios. Y me encanta este versículo porque es el primer versículo de la Biblia. Usted abre la Biblia, el primer libro de la Biblia empieza con este versículo. Dice Dios y pone de primero lo que es siempre primero. Dios. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total.
Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía por la superficie de las aguas. Desde el puro principio el Espíritu Santo estaba. El Espíritu Santo nadie lo ha creado. El Espíritu Santo siempre ha existido. El Espíritu Santo es Dios. Dios se revela a nosotros en tres personas. Creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Dios se revela a nosotros con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada uno tiene funciones diferentes. El Padre, en cierta manera vemos que el Padre habla en la creación. El Padre dice. La palabra es Jesús. Y vemos, bueno, voy a explicarles esto. La palabra es Jesús y el que ejecuta esto es el Espíritu Santo. El que ejecuta la vida, el que da vida, el que muestra el poder de Dios es el Espíritu Santo. Y lo vemos ahorita en nuestras vidas. El Padre envía al Hijo, el Padre envía a Jesús. Jesús hizo la obra que tenía que hacer en el poder del Espíritu Santo, lo vamos a ver después. Y después el Espíritu Santo es el poder, es Dios manifestándose dentro de nosotros para mostrar quién es Él. Y nos salva, nos rescata, nos guía, nos instruye, nos protege, ¿verdad? Ayer, la semana pasada habíamos visto, nos consuela. O sea, el Espíritu Santo entonces vemos que es una persona, es Dios. Y después vemos que es una persona porque el Espíritu Santo no solamente le podemos mentir, sino que además se entristece. Hay una lista ahí. El Espíritu Santo se entristece. En Efesios 4:30 dice que nosotros podemos entristecer el Espíritu de Dios nosotros cuando mentimos o cuando pecamos. El Espíritu de Dios viene a vivir dentro de nosotros y lo podemos entristecer. Le mentimos. En Romanos 8 dice que Él intercede, o sea, ora por nosotros. Nos enseña. Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo nos enseñará toda verdad, nos guiará a toda verdad. Esta vara fue revolucionario para mí cuando yo conocí a Jesús. Cuando yo conocí a Jesús, empecé a leer. Yo nunca había leído un libro en mi vida. Todos los libros los dejaba medio palo en el cole y pasaba, por la gracia de Dios, ponía gente que era demasiado nerd a contarme el libro y con eso pasaba los exámenes. Pero no lo hagan ustedes, ¿verdad? Y me acuerdo que cuando yo empecé a leer la Biblia, para mí fue algo increíble. Se me abrieron los ojos y empecé a ver la Biblia en vez de un libro aburrido, algo increíble, donde podía aprender, conocer, experimentar a Dios en mi vida. Y para mí me llama la atención, y esto es un llamado para todos, me encanta. Esta semana me escribió uno o dos personas, me han escrito eso Varo, quiero empezar a leer la Biblia. Se las compraron ahorita. Quiero empezar a leer la Biblia. ¿Cómo puedo empezar? ¿Qué puedo leer? Otra persona, ¿qué puedo leer del Antiguo Testamento? El yo leer la Biblia es poder tener un encuentro con Dios personal. Y ocupo el Espíritu Santo para que me enseñe. ¿Cuántas veces algunos han dicho, yo no leo la Biblia porque no entiendo nada? ¿Verdad? Un montón de gente piensa, yo no leo la Biblia porque yo no entiendo nada, ¿para qué le voy a leer? El Espíritu Santo es quien nos enseña, el que hace que la Biblia, por más a veces difícil de entender que parezca, yo pueda leerla y veo cosas que antes no podía ver porque Dios por medio del Espíritu Santo me las enseña, me las revela. Yo tenía una Biblia, mi primera Biblia. Yo la leía bastante, al principio leía un montón, entonces subrayaba los versículos más importantes, los que me gustaban. La leí tanto esa Biblia que ya no había parte de la Biblia que no estaba subrayada. Porque cada vez que leía algo, el Espíritu Santo me hablaba algo diferente. O estaba pasando yo por una situación diferente y el Espíritu Santo me hablaba algo con respecto a la situación que estaba viviendo. Entonces vemos que el Espíritu Santo nos enseña, intercede por nosotros. Podemos entristecerlo, nos guía, ¿verdad? Pero es una persona. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo siempre ha existido, pero hubo una transición
un antes y un después. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba el pueblo de Dios, pero el Espíritu Santo descendía sobre ciertas personas para que ellos cumplieran labores específicas. Por ejemplo, en Éxodo 31, desde el 2 al 5, lo vamos a leer. Esto es un ejemplo. Éxodo 31, del 2 al 5, dice, estos nombres los pueden apuntar los que salen en este versículo por si quieren ponerle a los hijos así. Dice, toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri, nieto de Hur. ¿Sabe qué bueno? Hur Williams. Toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá. Esto es Dios, ¿verdad? Hablando. Dice, ojo que chiva. Dice, lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia, capacidad creativa. O sea, posiblemente Bezalel era un sorompo, no podía hacer nada, no tenía ninguna habilidad de estas, pero el Espíritu, dice Dios, le voy a enviar el Espíritu Santo para que esta persona pueda hacer cosas que sin el Espíritu Santo no podría hacer. Pongan atención a esto, porque esto es demasiado importante, porque esto sucede ahorita en nuestras vidas. Pero está diciendo, yo voy a enviar el Espíritu Santo para que pueda hacer cosas que sin el Espíritu Santo no podría hacer jamás. Pero lo envío porque ocupo que él haga algo. Y es lo que dice, toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri, nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, y para cortar, engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Esto era un ejemplo de alguien que Dios había escogido y lo llenó del Espíritu Santo para que hiciera algo del templo específico como Dios lo quería, y Dios lo capacitó para que pudiera hacerlo. Si le hubieran dado las instrucciones a Bezalel antes de recibir el Espíritu Santo, hubiera quedado, no hubiera sabido hacer nada. Dios lo capacitó para eso. Entonces vemos, así era el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Venía, capacitaba a alguien y se iba. Vemos, hay un ejemplo, y obviamente vamos a ver unas imágenes, a ver si saben quién es. ¿Saben quién es esta persona? Hércules, no, Sansón. Hércules es mitología griega. Pero bien, mamita. Sansón sale en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, para que quiera leer el libro de Jueces. Sansón, obviamente, la historia es un chuzo. Un día vamos a hacer una serie, vamos a aprender de Sansón. Hay muchas cosas que podemos aprender de Sansón. Pero Sansón, de algo que a mí me decían Sansón, algo que tenía Sansón. ¿Alguien se acuerda qué era lo especial de Sansón? Que no sea Andrés. Algo especial, ¿qué era lo que tenía? Ve, Juanmita es el más inteligente en esto. El más fuerte, era fuerte. Bueno, eso ya no, ¿verdad? Por dicha. Madre, gracias, bro. Ya reparaste el error desde el principio. Entonces vemos, Sansón tenía una fuerza extraordinaria. De hecho, esa imagen que está ahí, se la tomaron ahí un mae con una Canon. Cuando estaba haciendo esto, el mae, bueno, resulta que el mae, en la historia leemos, el mae agarraba a un león y agarraba las mandíbulas del león y se las abría, mataba a leones, mataba a osos, y el mae una vez agarró con un cráneo de, no me acuerdo si era de burro o de un animal, agarró y mató 120 personas, y todos eran gente de preparados para pelear, de guerra. Sansón era una persona que tenía fuerza extraordinaria. Se enamoró de una mujer, es la debilidad de todos los maes, y la mujer le preguntó dónde estaba el secreto de su fuerza, porque querían matarlo a Sansón. Tenía un montón de enemigos. Entonces le habían pagado a ella para que descubriera cuál era el poder de su fuerza. Una vez le mintió y lo amarraron con una cosa, los rompió
con unas mecates no me acuerdo de qué eran, pero unos mecates bastante fuertes, y el mae los rompió como si fueran de papel, dice. Y después ya él abrió su corazón y le dijo dónde estaba el secreto de su fuerza, que estaba en el pelo. Pero obviamente no era el pelo. Sansón era una persona llena, Dios lo había capacitado para una labor específica, había enviado a su Espíritu Santo para que él pudiera hacer algo específico, algo especial. Y esta última imagen es donde el mae le habían sacado los ojos y le pide a Dios fuerzas, el Espíritu Santo desciende sobre él y lo capacitó para derribar los muros, todos los muros principales, las columnas principales donde estaban todos para que murieran, y murió él ahí mismo. Pero Dios hizo justicia por medio de él. Entonces, así como por medio de Sansón, el Espíritu Santo llegó y en un momento se fue, le cortaron el pelo. Obviamente no es que ustedes se van a cortar el pelo y el Espíritu Santo se va a ir, ¿verdad? Porque después ahí van a hallar posiblemente el otro año un montón de gente con pelo largo, eso no es la idea. El Espíritu Santo descendía en el Antiguo Testamento para algo específico, ¿verdad? Estaba Daniel, los iban a matar a todos, empezó a orar, el Espíritu Santo le reveló a Daniel, o sea, vino Daniel y le dio una visión para el sueño que había tenido el rey. Y ese sueño lo contó y lo pusieron en un lugar especial a Daniel. El Antiguo Testamento muestra el Espíritu Santo activo, vivía, pero venía sobre el pueblo de Dios para hacer y cumplir labores específicas, labores de algo especial que Dios quería y se iba, era algo temporal. Pero Dios da una promesa en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ellos sabían que el Espíritu Santo existía, sabían que era real, sabían que era poderoso. Todos anhelaban tener esa experiencia que tenían grandes hombres de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y Dios da una promesa en Joel 2, 29, 28, 29. Y dice, después de esto, ven que chiva lo que dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Shh, por favor. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y sobre las siervas. Dios estaba haciendo por medio del profeta Joel, hablando de algo que iba a suceder en el futuro. Los profetas, eso es lo que hacían en el Antiguo Testamento. Dios los capacitaba y comunicaba. La Biblia, ustedes dicen, ¿cómo se escribió la Biblia? La Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu de Dios, o sea, por Dios mismo. Dios inspiraba a estos hombres mientras escribían. Por eso lo que tenemos no es la palabra de ellos, es la palabra de Dios. Por eso podemos confiar. Un día vimos por qué podríamos confiar, porque no hay ningún libro que tenga las pruebas, ningún libro que tenga tanta unidad, o no vamos a hablar de eso, pero la Biblia es un libro impresionante. ¿Por qué? Porque Dios inspiró la Biblia. Los hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo, dice en Primera de Pedro. En Ezequiel 36, 26 al 27, es un versículo parecido al de Joel. Ezequiel era otro profeta que Dios llenaba de su espíritu y él hablaba al pueblo. Dice, les daré, Ezequiel 36, 26 y 27. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les daré un corazón nuevo, les daré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Esto es una promesa para nosotros que estamos aquí. Les quitaré el terco corazón de piedra. Un corazón de piedra es un corazón duro, y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes. Ojo que chiva esto, porfa, pongamos atención. Pondré mi espíritu en ustedes para que me sigan, para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis enseñanzas.
la Biblia dice, si alguien es de Jesús, tiene el Espíritu de Dios. Si alguien es, la Biblia dice, todas las personas que están en el mundo, no todas las personas que están en el mundo tienen el Espíritu de Dios. Solamente aquellos que han confiado y entregado sus vidas a Jesús, confiado en Él como Salvador. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre ustedes, algo radical pasa en sus vidas. Ustedes no van a decir, yo tengo el Espíritu de Dios porque vengo a Zoé y porque leo la Biblia y amo a Jesús. Y nada diferente ha pasado en mi vida. Lo único diferente es nada más que vengo a Zoé y leo la Biblia. No. Si usted realmente tiene el Espíritu de Dios, su vida ha tenido un antes y un después. O sea, no hay quite. Si ustedes realmente han conocido a Jesús, si ustedes realmente el Espíritu de Dios ha venido a vivir en sus vidas, ha habido una transformación. Yo les voy a contar un poco mi vida. A los 18 años, yo era completamente una persona rebelde con mi familia, con mi mamá, fumaba marihuana todos los días, pasaba más pijeado en el día que sobrio, y mi mamá trató de todo. Cuando empezaron a hablarme de Jesús, algo sucedió en mí. Me empezó a llamar demasiado la atención. Lo que para mí antes era aburrido, lo que no tenía sentido para mí, Dios se hizo real. Y además empecé a leer la Biblia y para mí fue algo increíble. Yo decía, mae, ¿qué es esto? Tenía un gozo, tenía una paz. Mis amigos de la U en ese momento, mis compañeros me decían, mae, ¿qué te está pasando, mae? Mae, te veo una felicidad en la cara, te veo los ojos diferentes. ¿Qué tenés? Yo ni siquiera yo sabía explicarlo, pero significa, lo que había pasado era que el Espíritu de Dios había venido a vivir a mi vida. Y radicalmente mi vida empezó a cambiar. Dejé de fumar, dejé de decir malas palabras, no porque me decían, tiene que dejar de decir malas palabras, tiene que dejar de fumar, no, sino porque Dios dentro de mí empezó a transformarme, empezó a cambiarme. El Espíritu de Dios empezó a vivir en mi vida, empezó a cambiarme, empezó a verme la vida, a hacer verme ver la vida de una manera diferente. Jesús nos enseña, el Nuevo Testamento nos enseña, los que han nacido de nuevo, o sea, nacemos cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, nacemos de nuevo, así lo llama la Biblia, o regeneración se llama también, nuestras vidas son transformadas. Y en el Antiguo Testamento pasa de ser algo temporal, cuando Jesús viene, hace una promesa y viene a ser algo permanente. Si alguien tiene el Espíritu de Dios, es de Jesús. Y ya el Espíritu Santo no se va, lo podemos apagar, lo podemos entristecer, pero ahí está. Yo tenía un amigo que surfo, el más se había alejado de Dios y el más había conocido a Jesús. Y después de 2 años de haber estado apartado, me dice, mae, cuando me iba a pegar la fiesta y todo, nunca estuve en paz, nunca tenía tranquilidad. Algo dentro de mí me decía, mae, no estás bien, mae, no vas por el mejor lugar, no estás tomando la mejor decisión. Y si ahora que volví otra vez a Jesús, mae, tengo una paz increíble. El Espíritu de Dios, dice, por eso dice en Ezequiel, pondré mi Espíritu en ustedes para que me sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis enseñanzas. En el Nuevo Testamento, obviamente aparece Jesús. Y Jesús vivía, veamos cómo vivía Jesús. 4:1. Jesús es el personaje más impresionante que ha vivido en la historia. Jesús decía una carta, se han escrito más libros de Jesús que de ningún otro personaje. Más cartas, o sea, que todas las cartas del mundo y que todos los libros, nunca se ha escrito nada más de una persona que de Jesús. Jesús es la persona que ha impactado el mundo, ha creado un antes y un después. Jesús es una persona que vivía diferente. Y Jesús dice, vivía lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús vivía lleno del poder del Espíritu Santo. De hecho, vemos
Mateo 12, 28, creo que está ahí. Dice, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, o sea, los que han leído el Nuevo Testamento hemos visto historias, leído cosas que pasan, milagros. Jesús caminaba, había un man endemoniado y Jesús le decía, fuera, el demonio se iba, ¿verdad? Y dice Jesús, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Por medio, Jesús vivía lleno del Espíritu Santo y Jesús hacía milagros, Jesús predicaba con autoridad. Jesús, cuando lo escuchaban todos quedaban asombrados, la gente le seguía porque veía que había algo en él que era sobrenatural. Había una manifestación de Dios en él como en ningún otro que había. Había gente demasiado religiosa, gente que leía la Biblia, gente que conocía la Biblia de atrás para adelante, gente que oraba un montón de horas, pasaba tiempo, pero ninguno manifestaba el poder de Dios, demostraba el poder de Dios como lo hacía Jesús, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y vemos la obra de Jesús por medio del Espíritu Santo. Hacía que la gente que no confiaba, la gente que era menospreciada, la gente que era apartada de la sociedad, prostitutas, la gente que era, ¿verdad?, echada fuera de la sociedad, Jesús los reinstituía en la sociedad. Las prostitutas, los leprosos, todos aquellos. El Espíritu de Dios por medio de nuestras vidas hace eso en gente alrededor de nosotros. Y no solamente Jesús. Cuando compartieron los discípulos con Jesús, estuvieron 3 años con Jesús aprendiendo de él. En un momento dice que Jesús sopló de ellos su espíritu y los mandó de 2 en 2 y ellos se asombraban porque expulsaban demonios en el nombre de Jesús, porque sanaban enfermos, porque hacían cosas sobrenaturales. Y por ellos, por el poder de ellos, no, por el poder del Espíritu de Dios que vivía en ellos. Pero en ese momento que los discípulos estaban con Jesús, el Espíritu Santo era algo temporal, así como el Antiguo Testamento. Pero Jesús promete, hace una promesa a los discípulos y les dice, vayan a un lugar y el Espíritu Santo va a venir. De hecho, la semana pasada vimos, ¿se acuerdan el versículo que empezamos? ¿Qué decía? ¿Alguien que se acuerde? A ver si puso atención la semana pasada alguien. ¿Qué decía Jesús? ¿Que era bueno? ¿Qué era bueno? ¿Qué les convenía a los discípulos? Ajá, que Jesús, que eche que pusieron atención, dice, el versículo que vimos la semana pasada, Jesús decía, les conviene a los discípulos que yo me vaya. Y dice, porque si yo no me voy, no les voy a enviar al Espíritu Santo. Pero si yo me voy, le voy a pedir al Padre que les envíe el Espíritu Santo. Esa es la promesa que Dios les había dado. Me van a crucificar, yo voy a ascender, me voy a ir y el Espíritu de Dios va a venir sobre sus vidas. Y de hecho lo vemos en Hechos 1:8. Esto ya Jesús había sido crucificado, había resucitado y estaba en los últimos momentos con los discípulos antes de irse a estar con el Padre. Y les dice en Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, o sea, va a venir. Lo que yo les dije que iba a pasar hace mucho, ya va a venir, ya casi. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Nosotros estamos en Costa Rica, ellos estaban en Jerusalén hace 2000 años. Y ellos escucharon este mensaje y nosotros ahorita que estamos en Costa Rica estamos experimentando el poder de Dios, estamos reunidos escuchando el mensaje porque el Espíritu Santo vino y ellos atendieron lo que iba a suceder. Iban a recibir poder y iban a ser testigos. Vean, gente, nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesús tenemos un llamado y es ser testigos de Jesús, comunicar el mensaje de Jesús. Tenemos
en este momento, en este versículo dice que vamos a recibir poder. Tenemos un poder sobrenatural. El obstáculo más grande para experimentar ese poder en nuestras vidas somos nosotros. Nosotros no experimentamos, no vemos el poder de Dios como lo hacían los discípulos porque no lo creemos, porque no sabemos que es real, que es verdadero, que el Espíritu de Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Había un versículo la semana pasada que Jesús decía: las cosas que yo he hecho ustedes harán y aún mayores, porque el Espíritu Santo viene a ustedes. Y veamos qué sucedió cuando llegó el Espíritu Santo en Hechos 2 del 1 al 4. Ellos estaban reunidos todos, estaban en Pentecostés, que era una fiesta popular. De hecho, la fiesta Pentecostés todavía la celebran los judíos. Pentecostés es básicamente cuando fueron liberados de Egipto, y celebran eso una y otra vez cada año. Llegó Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo, un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa que estaban reunidos. Pero vino ese sonido y el viento y la ráfaga, todo llenó la casa en la que estaban reunidos. Y se les aparecieron entonces unas lenguas de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Era una vara demasiado loca. Imagínense lo que es estar aquí. Esto es lo que estaba sucediendo. Ellos estaban celebrando, no dice literalmente qué era lo que estaba haciendo. Posiblemente puede ser que estaban celebrando una fiesta, o estaban orando, o estaban en un momento. Eran aquellos que habían creído en Jesús. Imagínense lo que es estar en este cuarto, y de un pronto a otro sentimos una ráfaga de viento que viene, inunda este cuarto, y aparecen unas lenguas de fuego, y todos empezamos a hablar en lenguas diferentes. Cuando hablan literalmente lenguas diferentes, eran idiomas. Imagínense lo que es escuchar a Leo hablando en chino, ¿verdad? A Juanmita hablando en coreano, todo el mundo hablando en lenguas diferentes, y que por aquí haya, y eso es lo que pasaba. A donde estaban en Jerusalén era una parte donde en ese momento habían muchos turistas. Pongamos atención, por favor, Leiva. Habían muchos turistas. Entonces, habían gente de otras partes del mundo y llegaban y los veían. Mae, ese mae, un mae de otro lugar, ¿verdad? De África o de ahí de Asia Menor. Y decía: mae, este mae está hablando mi lenguaje. Y por allá escuchaba a otro: mae, mira, este mae también está diciendo maravillas de Dios en este lenguaje, pero él es judío, él no habla este lenguaje. Todos empezaron a hablar en lenguas diferentes y empezaban a hablar, eso es lo que hablaban, maravillas de Dios. Y era que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. Hay una historia que yo escuché y que es una historia real. Hay una conferencia que se llama Lausanne, que queda en Suiza, si no me equivoco. Lausanne es un movimiento mundial y hacen una conferencia, no me acuerdo si cada 4 o cada 2 años. Lausanne van gente de todas partes del mundo, y dicen que había una reunión, es un auditorio gigante, y estaban todos orando, y que hubo una manifestación del Espíritu Santo especial, y había gente que estaba, gringos, que empezaron a hablar en algo que ellos no entendían, y había un mae del Congo de África, y empezó a escuchar: mae, este mae está hablando mi idioma. Es una historia real. Y por allá venía otra persona, como eran diferentes partes del mundo, gente que empezaba a hablar otros idiomas que ni siquiera sabían, y Dios les concedió que hablaran eso. Entonces, vemos que el Espíritu Santo se manifestó en este momento, y se manifiesta en nosotros de muchas maneras. Pero de lo más especial es, yo quiero que sepamos, es que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas a capacitarnos para cumplir la labor que Dios tiene para nosotros. Ustedes están acá, gente. Ustedes pueden tener 13, 14, 15, 16, 17 o no sé cuántos años. Y Dios
si los tiene aquí a ustedes y si ustedes están aprendiendo de Jesús porque tiene algo especial para ustedes. Yo no sé ustedes, a mí me emociona demasiado pensar Dios tiene algo para mí ahorita. Dios tiene algo para mi vida, para cada uno de ustedes. Me gustaría ahora al final que lo hagamos, pero pregúntenle, Espíritu Santo, Dios, revélame qué quieres, qué tienes para mi vida. Vean, si ustedes atienden el llamado que Dios tiene para ustedes, les puedo asegurar que no hay aventura más grande en sus vidas que participar de eso. O sea, no van a poder encontrar nada mejor para sus vidas. O sea, significa que si ustedes encuentran eso, van a estar haciendo para lo que ustedes fueron diseñados. Yo no sé ustedes, todos somos demasiado diferentes. Dios tiene un llamado para nosotros, nos quiere capacitar, nos quiere, pero tal vez usted dice, pero yo soy demasiado torpe, yo no soy demasiado tonto, yo soy demasiado, no sé hablar a la gente, no sé qué hacer, qué me va a hacer Dios, yo no soy inútil para nada. Dios, así como capacitaba en el Antiguo Testamento para labores específicas, los quiere capacitar a cada uno de ustedes para lo que los va a llamar y los quiere llamar. Y ya los ha llamado, lo que pasa es que no se han dado cuenta muchos de los que están acá. Pedro era un pescador, cero estudios, el mae no era muy elocuente. Después de esto, que sucedió, de que vino el Espíritu Santo en el versículo 41, si lo quieren leer después en Hechos capítulo 2, en el 41, el mae está predicando y Dios lo usa a un mae que nunca ha tenido un curso de cómo dar charlas, nunca ha tenido una vara de comunicación para poder hablar bien chiva. Dios lo usa y 3,000 personas terminan creyendo en el mensaje que Pedro anunció en ese momento. No porque Pedro era demasiado gato o no porque Pedro era, ¿verdad?, más demasiado elocuente, sino porque el poder de Dios había descendido sobre él para comunicar, para hacer lo que Dios quería hacer. Y vemos que entonces a partir de que el Espíritu Santo viene, los discípulos empiezan a experimentar cosas sobrenaturales y reales en su vida. Una característica que yo veo, que me puse a ver en el Nuevo Testamento, una característica que deberíamos tener todos aquellos que somos discípulos de Jesús, todos aquellos que queremos caminar con Dios, conocer a Jesús, conocer a Dios, vivir en este mundo, en el cole secular o en cualquier lugar secular y experimentar algo increíble, todos los discípulos viven y buscan vivir en el poder del Espíritu de Dios. Otro día de la serie vamos a hablar de cómo vivir en el poder del Espíritu de Dios, pero Dios nos ha llamado a nosotros, discípulos de Jesús, a vivir en el poder del Espíritu de Dios y a ver cosas increíbles cuando creemos que el Espíritu Santo puede hacer cosas por medio de nosotros. Si ustedes leen la historia de la iglesia, Dios ha hecho cosas con una persona, ha cambiado países enteros por medio de una persona. Dios lo ha hecho no porque la persona era demasiado gata, sino porque era entregada a creer y vivir en el poder del Espíritu Santo, lo que Dios le había llamado. Usted, por más poco útil que se sienta, o por más poco bueno para hablar, o poco para pensar que puede lograr algo increíble, podría lograr algo impresionante, no usted, Dios por medio de usted, si usted se dispone a que el Espíritu Santo trabaje en su vida y lo cambie y lo guíe a hacer lo que tiene que hacer. Yo, cuando empecé a enseñar la Biblia, la primera vez que enseñé, no fue increíble para nada, no fue nada, posiblemente fue malísimo. Y yo me habían dado a cargo un grupo igual a este. Y creo que la gente no quedó muy contenta. Y uno de los tatas, que era el líder del grupo, me dijo, después, como el fin de semana siguiente, me dijo, en una actividad que había, como por ejemplo Viña o toda la organización en ese momento, me desanimó por completo. Me dijo, Mar, usted tiene que hacer algo porque la vara así, como me contaron que fue la semana pasada, no va a sobrevivir.
Y para mí fue, imagínense, un golpe durísimo, obviamente para mi orgullo, pero también para yo decir, poder pensar, madre, sí, la verdad es que yo soy demasiado malo enseñando, no voy a poder hacer nada, y el grupo se va a caer. Pero yo decidí que esa voz no era lo que yo quería escuchar y no la voz en la que yo quería fundar mi vida. Pero sí decidí creer que Dios podía hacer algo mucho más grande, y eso lo dice Efesios, de lo que yo puedo pensar o imaginar, según el poder que vive en mí. Eso es lo que dice Efesios, capítulo 2 o 3. Dice, Él puede hacer mucho más abundante en nosotros según el poder que opera en nosotros, según mucho más abundante de lo que pensamos o imaginamos, según el poder que opera en nosotros, el Espíritu Santo. Y el grupo, obviamente Dios me capacitó para poder saber enseñar mejor y diferente, y Dios lo usó ese momento porque yo decidí no confiar en mí, en mi habilidad, sino en Dios, que pueda hacer cosas sobrenaturales. Los discípulos, los discípulos empezaban a vivir en eso, empezaban a experimentar eso. En Hechos 2:23, esto es despuesito de esto, pero apenas el Espíritu Santo había venido en Hechos 2:43, perdón. El Espíritu Santo había venido en el capítulo 2, el 1 al 4, en el 43, dice, 43, 2:43. Dice, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales, o sea, milagros y señales que realizaban los apóstoles. El Espíritu Santo había descendido y habían varas sobrenaturales que sucedían, porque el Espíritu Santo había venido de ellos. Había un mae que estaba lisiado desde nacimiento, no podía caminar, iba caminando y le pide plata y le dice, Pedro, oro y plata no te puedo dar, pero en el nombre de Jesús levántate y anda. Y ese mae que había nacido, no podía caminar bien, se levantó y empezó a brincar y glorificar a Dios. Los maes empezaron a hacer cosas sobrenaturales, pasaban varas increíbles porque el Espíritu de Dios los capacitaba para hacer eso. De hecho, Pablo dice que cuando él vino, 1 Corintios 2 del 3 al 5, no sé si lo tiene ahí, ma. 1 Corintios 2 del 3 al 5. Dice, me acerqué a ustedes, Pablo dice, me acerqué a ustedes, los corintios, dice, con timidez y temblor. Y el mensaje de mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, ojo lo que dice Pablo. Pablo dice, yo vine a ustedes temblando, con miedo, no sabía qué hablar, yo soy demasiado miedoso, pero no confié en mi predicación, en lo bueno que soy yo hablando. Dice, en lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Y ven qué chiva. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Yo he visto, les voy a contar, yo he visto maes de Zoé que son demasiado tímidos, que nunca le hablan a nadie, que no saben cómo comunicarse, llenos del Espíritu Santo, hablándole a alguien con una autoridad que yo digo, mae, ni yo puedo hablar a alguien así, porque es el Espíritu de Dios en ellos. Y Jesús nos manda, el Nuevo Testamento nos manda, que es algo que deberíamos de buscar continuamente, que deberíamos buscar continuamente llenarnos. Ya el Espíritu Santo está disponible, no como el Antiguo Testamento, que va y viene. El Espíritu Santo está disponible a nosotros para hacer cosas increíbles, para experimentar a Dios, para manifestar el poder de Dios al mundo, para que la gente no vea si yo soy cool o no, sino para que puedan ver a Dios. Y esto es demasiado tuanes,
Porque cuando yo entiendo eso, entonces yo digo, mae, qué chiva, la gente está conociendo de Dios, Zoé está viniendo gente, gente le está cambiando la vida a Dios, pero no somos nosotros, no son mis charlas, no es la adoración, no son las luces, no es la música chiva, sino es el Espíritu de Dios que está actuando en ustedes. Y eso es demasiado chiva porque Zoé, si algo dependemos o necesitamos, es del Espíritu de Dios. Hay una parte demasiado chiva. Está Moisés yéndose y iba a ir, no sé si es Moisés o Josué, no me acuerdo, pero está creo que en Deuteronomio. Iban a hacer algo y se detiene un toque y le dice adiós, José o Moisés, no me acuerdo cuál eran los dos, pero sí me acuerdo lo que le dice, Señor, si tu espíritu no va con nosotros, mejor no iremos. Y creo que entendiendo, sabiendo quién es el Espíritu Santo, que Jesús lo dispone a nosotros para ayudarnos, para guiarnos, para instruirnos, para capacitarnos. Estamos perdiendo una gran bendición en nuestra vida el no rendirnos. De los ejercicios más increíbles que yo he hecho una vez en mi vida fue un día que estaba leyendo un libro en Estados Unidos y quiero buscarlo para hacerlo todos en Zoe. Es un ejercicio chivísima. Es un ejercicio corporal. O sea, corporal es que involucra todo el cuerpo, ¿verdad? Que yo hago un acto a Dios de rendirme, de decirme aquí estoy, pero ciertas palabras que había unas instrucciones que seguir. Y me acuerdo de las varas yo fui al seminario en Estados Unidos a estudiar la Biblia, de las varas más impactantes que pude experimentar fue hacer este ejercicio, rendirme al Espíritu Santo, decirle, aquí estoy, Señor, aquí estoy, cámbiame, transfórmame. Y me acuerdo, no me acuerdo literalmente qué fue lo que hice, fue hace muchos años, pero me acuerdo que ese día el cuarto donde estaba yo se inundó de la presencia de Dios y para mí fue, esto es lo más chiva, lo más rico que he podido vivir en mi vida. Y cuando experimentamos el Espíritu Santo en nuestras vidas y entendemos lo que significa, queremos vivir guiados, llenos. Y eso nos manda el Nuevo Testamento, Efesios 5:18. Este versículo ojalá lo pongan en práctica el fin de semana o ya mismo. Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Y este versículo es muy chiva porque es un imperativo. ¿Alguien sabe qué es un imperativo? Una orden, un mandamiento, ¿verdad? O sea, Pablo nos está dando un mandamiento y el mandamiento es un mandamiento para nuestro bien, es un mandamiento para nuestro gozo, para nuestra vida espiritual. Sean llenos del Espíritu Santo. Y lo dice en un presente continuo. O sea, dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, sino bien sean llenos del Espíritu Santo. Pero ese sean llenos significa, es presente continuo, es sean llenos y sigan llenándose, y sigan llenándose, y sigan llenándose, y busquen seguirse llenando todos los días, cada mañana, cada tarde, cada noche. Llénense del Espíritu Santo. Por eso es que la mujer, Jesús le dice a la mujer samaritana, los que vienen a mí, en su interior correrán ríos de agua viva. Pero utilizas lo mismo, presente continuo. Los que vienen a mí y siguen viniendo, y siguen viniendo, y siguen viniendo, y siguen viniendo, continuamente siguen viniendo a mí, dentro de ellos va a correr ríos de agua viva, va a correr un gozo, va a correr una vida, va a correr algo que nada en este mundo se los va a dar. Es el Espíritu de Dios en nosotros. Pongámonos de pie.